Hoy es una inusual noche fría en la ciudad. Reina la tranquilidad, salvo por los gritos provenientes de una de las casas vecinas. Se dice que ahí una persona ha dejado de comer, que maldice y reniega de su Dios todas las tardes, que su cuerpo se contorsiona de maneras imposibles y que es capaz de hablar lenguas desconocidas por los hombres. Se dice que ha sido poseída por el demonio y que su alma ya no tiene salvación. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror, este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción. Acompañándonos en el episodio de esta noche tenemos a Joseph Juárez. ¿Qué onda, Joseph? ¿Cómo estás? Hola Esteban, pues muy buenas noches para ustedes, muy buenos los que sean para quienes nos estén escuchando. Pues muy emocionado otra vez de empezar un nuevo episodio, aquí ya disfrazado de Linda Blair, para tratar este tema como se debe. Y pues a darle, porque personalmente es un tema que a mí me gusta bastante y que se presta para un gran debate. Bastante. Y tenemos también al gran ausente de la semana pasada, Fernando Armenta. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Buenas, nada más, no sé qué horas nos escuchen. Buenas las Buenas tengas. noches a ustedes, buenas las tengan. No, muy bien, aquí listo, ya descansado, me fui de puente, Ok. esperando este tema a ver si es cierto. Joseph lo lleva pidiendo un buen rato, entonces pues vamos a ver si es cierto. Sí, como antecedente, técnicamente Joseph lo ha estado pidiendo desde noviembre. Sí, sí, lo que pasa es que por cuestiones de logística me había sido complicado como poder pues leer un poquito más, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo habíamos estado pospuesto, pero pues ya estamos aquí para darle con este tema. Pues, ¿por dónde empezamos, Esteban? Tú, dinos que siempre eres... Ahora sí que, como diría la novicia rebelde, comencemos desde el Ujú. principio. ¿Qué son las posesiones demoníacas? Pues mira, básicamente es la intervención de una entidad demoníaca. Háblese desde la perspectiva, incluso puede ser desde la perspectiva de otra religión, ¿no? Que no sea la católica, porque existen muchos tipos de posesiones demoníacas, incluso hasta en la cultura oriental con los japoneses. Y es prácticamente la usurpación de este tipo de entidad en en un ser viviente, en una persona, y que la hace hacer involuntariamente todo tipo de acciones que pueden ir desde el daño físico, desde aprender otro tipo de idiomas, eh, incluso tener una capacidad de fuerza sobrehumana, etcétera, ¿no? Y obviamente pues tiene diferentes tipos, formas de verla, dependiendo de la perspectiva o de la cultura en la que se maneje. En este caso, creo yo particularmente nos vamos a enfocar en la visión occidental de las posesiones demoníacas. ¿Ves bien? Pues todo esta, pues yo diría, subcultura que existe en torno al exorcismo, ¿no? Porque pues es prácticamente esta parte o esta lucha entre una religión de corte cristiano y un ente demoníaco, ¿no? Que está usurpando un, un cuerpo de una persona que está viva. También pueden poseer objetos, ¿no? Creo recordar que al menos la muñeca esta Annabelle Ujú. está poseída, o creo que al menos así es en la película. Más bien, sí, pero entraría más en la parte de maldición, ¿no? En esa. Por, Bueno, por definición, tengo entendido que es tomar el control de un cuerpo de una persona, o sea, ya un Ok, objeto ya no sería tanto una posesión ok, demoníaca. ok. sí, y más que nada porque ya entramos en temas de, obviamente con esta cosmovisión, ¿no? De la libre albedrío y todo por parte de las religiones de corte cristiano, pues entra la parte que es acá como más compleja, ¿no? Porque prácticamente la persona que está siendo poseída, pues pierde todo control de sí misma, ¿no? Pierde la capacidad de ser un ser consciente. Entonces, creo que es la parte que marca la pauta entre
entre un objeto y una persona. Y por eso pues, la posesión demoníaca tiene más relevancia o es en personas. Ok. Y pues un tema también que viene relacionado con las posesiones, como Ujú. ya lo mencionó Joseph, el exorcismo, que es la práctica religiosa que se encarga de expulsar a los demonios, a los espíritus que están adentro de un cuerpo que no les corresponde. Sí, pues básicamente es la parte más mediática, ¿no? De todo esto de la posesión, porque de hecho, pues genera un debate muy fuerte, ¿no? Ha habido casos históricos como el de Anneliese Michel o el de Martinica Irina, que pues han sido tratados posteriormente como negligencia porque se creía que era un padecimiento patológico y que pues sin embargo fueron tratados desde la perspectiva del exorcismo y que al final de cuentas pues, provocó la muerte de la persona a la que estaban realizando el exorcismo y genera mucho debate porque pues obviamente hasta qué punto se puede considerar que está una persona poseída o donde no, o sea si realmente existen las posesiones demoníacas, ¿no? Porque este es un tema que a diferencia a lo mejor de los hombres lobo, de los vampiros o de otros temas, pues entiendes más que es una cuestión de literatura, una cuestión más de fantasía, digo, con su cierto grado de dentro de mitologías de otros tipos de culturas, pero aquí sí entra la duda de, pues, son o no son reales, ¿no? Al igual que con los ovnis, se entra en ese debate. Ujú. Pues de hecho estaba viendo que incluso hay un exorcista oficial en el Vaticano Así es. y que hay todo un procedimiento legal para que realicen exorcismos. Tienen que demostrar de diferentes maneras que, que la persona sí está poseída. Sí, particularmente en el caso de la Iglesia Católica, es la que tiene todo un Mm. protocolo para ahora sí que agotar todas las instancias habidas y por haber de la ciencia y o de la medicina en este caso, para determinar que lo que tenga la persona no sea una situación pues psicológica o una patología neurológica o cualquier otro tipo de situación que pudiera estar causándole ese tipo pues de comportamientos o de situaciones anormales. Y una vez que en el protocolo se descarta toda posibilidad de un padecimiento, es cuando la iglesia admite o decide tomar cartas en el asunto y tratarlo a través de un exorcismo. Pero sí, creo que hoy en día es muy, muy complicado que una persona llegue hasta esa instancia porque, pues obviamente con el desarrollo de la ciencia, pues cada día se descubren más cosas y pues obviamente se descarta, ¿no? Ese tipo de situaciones. Sí, aunque te sorprenderías ver que todavía se realizan exorcismos de manera clandestina. Sí, sí, incluso ya ni siquiera por sacerdotes o exorcistas oficiales, ¿no? Incluso hasta por los mentados chamanes o los brujos o mucha gente que se dedica al culto de la santería o de la magia negra o cosas así. Muchos charlatanes también, Mm. pero sí se siguen realizando y pues obviamente pues tiene sus debidas consecuencias, ¿no? Ahorita mencionaste los practicantes de magia negra y satanería y todo eso. ¿Es Santería. santería, perdón? Ya. ¿Es exclusivo de ellos? ¿O qué habría que hacer como mínimo para poder realizar un exorcismo? Yo creo que depende de la religión, ¿no? Sí, depende de la perspectiva del tipo de culto que practique o profese. Pues en este caso la familia del pobre endemoniado, porque se supone que ya en esos casos pierdes prácticamente todo control de ti mismo y quedas a merced pues, del demonio supuestamente y de las personas que están a tu alrededor. Entonces ahí ya dependerá de ese caso. En México tenemos el caso curioso de que hay mucha gente que es católica o es cristiana, pero pues también es muy supersticiosa, ¿no? Y también suele acudir mucho a este tipo de limpias, Ah, o la lectura de cartas, o hablar con los ángeles, cosas de ese tipo. Entonces,
pues obviamente muchas personas en México acuden a este tipo de prestadores de servicios, entre comillas, para realizar los mentados exorcismos, ¿no? Eso te iba a decir, las limpias que hacen, podría ser como un tipo de mini exorcismo, ¿no? Porque al final lo que hacen con su humito, con los huevos, es alejar las malas vibras, los malos espíritus. Sí, como restos de energía, ¿no? Es lo que la limpia se supone que te quita. Ujú. Y al final de cuentas, Sí, pues los espíritus también son pues, energías. así Ujú. es, digo, al fin de cuentas, todo parte de la perspectiva, o más bien del tipo de culto que se profese. Lo que es un hecho, pues, es que de manera oficial, pues, si existe un exorcismo y es por parte de la Iglesia Católica, pues tiene que haber un protocolo. Y hoy difícilmente en día se llega a la parte en la que la Iglesia acepta que una persona pues está poseída y realiza un exorcismo de manera oficial. Yo creo que tampoco quieren meter las manos al fuego para decir, ay, eso sí es un exorcismo. Capaz de que se repite lo que le pasó a la chica esta Annelise Michel. Sí, No. sí, y es curioso, porque tanto como existe el caso de Annelise Michel, también está el mentado caso de Rolando. Bueno, que le cambian el nombre creo cada 10 años al pobre niño que se habla también de una posesión demoníaca, pero que en este caso el exorcismo fue exitoso. De hecho, pues por eso se ha ocultado la identidad del niño, porque pues él, bueno, yo creo que ya no vive, pero en su momento tuvo una vida normal, dicho incluso habla que fue exitosa, y que pues después de que el niño recibió un tratamiento psiquiátrico que no funcionó, y que se procedió a realizar el exorcismo, pues lograron de algún modo, podría decirse, curarlo, porque ya no después de que terminó el ritual, por así decirlo, pues el exorcismo de hecho es un ritual, pues el niño pudo continuar con su vida de forma normal. Pero obviamente pues es un caso entre miles, ¿no? Casi todos terminan de la peor forma. Ujú. Oye, ¿y cuáles son los síntomas de una persona poseída? Pues fíjate que pueden ser varios, ¿no? Primero hablan mucho de la parte en la que una persona empieza a tener conocimiento de eventos ocultos o lejanos, ¿no? De repente, digo, creo que es una cuestión muy creepy, ¿no? Que imagínate que de repente alguien que tienes conocimiento de un suceso determinado o un secreto tuyo o algo que te avergüence mucho, de esas cosas que solemos ocultar, pues de repente te diga, que te lo diga, ¿no? O sea, si de la nada, de repente. Me acuerdo de la escena de Scary Movie Sí. 2, cuando le dice, tu madre hace cosas sucias en el Averno. Sí, que también había visto que pues, los síntomas como que más leves es que las personas tienen como que mal sabor al momento de consumir alimentos, Ujú. Y no es dolor de COVID, ¿eh? cabeza y malestar No es- general. no, no. Eso es como que demasiado Está bien. amplio. Oye, espérame, entonces tenemos una pandemia de De posesión espíritus. Demoníaca. demoníaca. Usa cubrebocas y un crucifijo para evitar contagio. Entonces los detentes sí funcionan. Yo creo que no, porque le dio COVID de todas formas. Es que no lo traía ese día. Es que no funciona sin cubrebocas, o sea, tienes que Ah, traer crucifijo y sí. entonces me bordo un detente en el cubrebocas y ya. Sí, ya, Protección así es. total, máximo, ¿no? Arre. Dicen que también presentan tics nerviosos que antes no tenían, o Sí. tienen así la sensación como de inquietud, o están ansiosos siempre. Paranoia, ¿no? También. Ujú. Lamentada, bueno, eso es en casos muy particulares, pero hablan mucho de la xenoglosia, Ah, que es esta capacidad que tienen como de aprender o hablar idiomas que no sabían o no ujú. conocían. Latín y lenguas muertas. Bueno, a los Ajá. síntomas que estuve viendo yo creo que los dividiría como que de dos tipos. Los que podrían confundirse con una enfermedad cualquiera, como esto que dijimos del mal sabor, del dolores de cabeza, tics nerviosos, y los que ya se podrían considerar un poco más paranormales, que vendría siendo eso de hablar lenguas muertas, o incluso que aunque estén sumamente delgados o desnutridos, tengan la fuerza como para empujar a personas que les dupliquen el peso, Ujú. o que tengan aversión a todos los símbolos religiosos. Ya ves, las cruces, el agua bendita, a las oraciones, que básicamente en eso consiste el exorcismo.
y ya incluso todavía más allá, que se empiecen a presentar sucesos en el entorno. O sea, que se vean, que Sí. tengan alucinaciones, básicamente, que se muevan objetos, que vean sombras. Entonces, sí, yo lo separaría así como que en esas dos categorías. Que en los relatos, sobre todo en el relato de este muchacho, del que supuestamente el exorcismo fue exitoso, de Roland Doe, Oye, hablan de que Ujú. de ese exorcismo, ¿en dónde fue? Eso fue en Estados Unidos, en 1944. ¿No es en el que se basó la del exorcista? Sí, Ah, sí, de ya. hecho dicen que el exorcista se basó en un poco en Anneliese Michel y en Roland Doe, pero que obviamente utilizó toda la base de Roland Doe. Aunque no creo, porque a lo mejor esa fuente no fue buena, porque creo que Anneliese Michel es después del exorcista. Sí, es que el libro del exorcista es de 1971 y el caso de Anneliese Michel Del- del 73 al 76 fue cuando sí, tuvo su peor momento. no, más bien me confundí ahí con el exorcismo de Emily Rose, creo que sí Ah, estaba sí. basada en Anneliese Michel. Ujú. Pero volviendo al tema de los síntomas o padecimientos, creo que de lo que está documentado de exorcismos, el único que sí presenta alteraciones en el entorno, que por lo menos fue parte de lo que relataron las personas que presenciaron el exorcismo de Rolando, este, es ese mismo evento, ¿no? El de Rolando, donde incluso escucharon como susurros infernales entre varias entidades tramando cosas, ruidos extraños, gritos de bestias, e incluso hablan de que cuando termina el exorcismo o el ritual, se escuchó el estruendo de una escopeta que para ellos simbolizaba la expulsión de los seres demoníacos del cuerpo del niño, y que pues obviamente pues de hecho incluso también se habla de que el cuadro de un Cristo que tenían en la habitación del infante pues se arrastraba a través de las paredes y pasaban cosas como de ese tipo, ¿no? O las clásicas del cine, ¿no? Se caían las cosas y ese tipo de situaciones. Les giraba la cabeza 360 grados. Eso sí ya es una exageración, ¿no? Por parte del exorcista, pero me parece que el de Roland Doe es el único que sí, por lo menos en las declaraciones oficiales, se hablan de alteraciones en el entorno, ¿no? Más allá de lo que pueda, de lo que obviamente presentaba el niño. Ujú. Fíjate que yo había estado Ujú. viendo que muchas, bueno, no muchas, hay algunas enfermedades que en la antigüedad se confundían con posesiones demoníacas. Una de ellas, la epilepsia, Sí. y otra, la psicosis, que iban muy, muy de la mano. De hecho, le comentaba a Fernando antes de empezar a grabar que estaba viendo la película de El exorcismo de Emily Ujú. Rose, y precisamente mencionan que Emily tenía esas dos enfermedades. Y pues algunos de los síntomas de la psicosis es que presentan alucinaciones tanto auditivas como visuales, se les altera la voz y suele presentarse en personas que tuvieron algún evento traumático, ya sea que hayan sido abusadas sexualmente, que tuvieran algún atraco violento o incluso con ver alguna película que los asustara demasiado, era suficiente como para liberarle más adrenalina de lo Ujú. normal y les diera un ataque de psicosis. Pues incluso también se habla mucho del trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Sí. Que es la parte que justifica la cuestión esta de que de repente, aparentemente, una persona que es completamente diferente a la que pertenece el cuerpo de la supuesta posesión demoníaca, pues aparezca y se manifieste y hable con una voz distinta y tenga todo un patrón de comportamiento completamente diferente, ¿no? Pero al fin de cuentas, pues tiene todo el cuadro de lo que representa este trastorno de personalidad múltiple. Que dato curioso, esta enfermedad apenas fue definida en 1791. Entonces realmente toda la edad media y parte de la edad moderna, pues debió de haber sido un caos para todas las personas que tenían este tipo de padecimientos y que pues fueron tratados a través del Yo creo exorcismo. que para cualquiera, Sí,
Realmente para cualquiera que tuviera una enfermedad diferente, o era vampiro, o era hombre lobo, o estaba poseído, o era culpa de las brujas. De hecho, hablando de las brujas, o sea, también se habla de que durante la Edad Media también los exorcismos o las posesiones demoníacas se les atribuía a las brujas. Pero curiosamente en este caso, de hecho, hubo acusaciones a clérigos de practicar brujería por parte de las monjas. De hecho, hasta hay una película que voy a recomendar al rato, que habla del caso, y fueron condenados a la hoguera por lo mismo. O sea, pobres Pobre brujas y la gente. brujería Pobre salía gente. embarrada por todos lados. Sí, en esas épocas Mi cualquiera... vecino se convulsiona, bruja, y vámonos. Vámonos. Y al vecino su lobotomía para curarlo. Yo estaba viendo Sí. también otra enfermedad. Bueno, para esto, antes de entrar en lo que es esta enfermedad, vi un meme que de seguro ya muchos han visto, en el que me mencionan que por qué la mayoría de las películas de posesiones demoníacas es en mujeres. Y lo cual es cierto, digo, El Exorcista, el exorcismo de Emily Rose, el exorcismo de Micaela, Verónica, Doctor El Sergio Conjuro. Joe. Ajá, Sí, o sea, casi todas son Casi mujeres. siempre todo ese tipo de películas son mujeres. ¿es una chica final acaso? Pero bueno, estaba viendo que hay una enfermedad, se llama encefalitis autoinmune. En pocas palabras, así medio científicas, tenemos una cosa en el cuerpo que son los receptores de NMDA, que son proteínas que influyen en los impulsos eléctricos del sistema nervioso. Esto, entre las funciones de estos receptores está el juicio, la percepción de la realidad, la interacción humana, la memoria. Y entonces lo que hace esta encefalitis es que se producen anticuerpos del mismo sistema inmunológico que atacan a estos receptores. Y entre los síntomas que hay de esta enfermedad, pues están algunos muy parecidos como a la gripa. Hay problemas de memoria, trastornos de sueño, problemas de lenguaje, hasta incluso movimientos raros en la boca y en algunas extremidades, delirios, alucinaciones. Y lo que me llamó la atención es que está comprobado que este trastorno afecta más que nada a mujeres que a hombres. Cerca de un 80% de los pacientes que tienen el encefalitis autoinmune son mujeres. ¿Hay Vaya. alguna teoría, alguna explicación? O al menos no la encontré, pero a lo mejor sí, la verdad, no lo sé. Solo me hizo curioso estos números porque podría ser una respuesta a por qué usualmente son las mujeres las que son más propensas a que las posee el diablo. Entre comillas. Son más propensas a este tipo de enfermedades y se pareciera que son las que hacen los tratos o los que sufren de las posesiones, porque muchas veces es por eso que tienen las posesiones, que existe un trato. De hecho, antes de haber leído sobre esto, mi teoría era de que las mujeres eran las víctimas en este tipo de historias, porque al final de cuentas, una posesión no es más que un grado que va más allá de una violación. Sí. Y culturalmente hablando, es más común que las víctimas de violaciones sean las mujeres a que sea un hombre. Digo que no es cierto que igual se puede violar a cualquiera de los dos por igual, pero lo más común es que se escuche esto viniendo de mujeres. Sí, estadísticamente se da más en las mujeres. Además que pues obviamente esta construcción pues, de fragilidad y delicadeza, pues obviamente hace que una posesión demoníaca de una mujer y con todo lo que la lleva a hacer, con las heridas, con el desgaste, la fuerza sobrehumana, los cambios físicos, pues haga como que sea más sobresaliente, ¿no? Como que tenga un impacto todavía más fuerte sobre... Y también como en favor de las mujeres, que pues creo que cuando un demonio o un espíritu malvado posee un cuerpo, se requiere que ese sea lo más puro posible. Entonces ya saben, las mujeres, si las están poseyendo es porque son puras. Ah, nos estás llamando impuros. Jodido uno, que no es puro. Eso explica por qué ya no se da en la actualidad, ya no se da tanto. Con eso puedo descartar que mi ex estaba poseída y más bien tenía encefalitis. O psicosis, o algo así. Encefalitis con psicosis. Y bueno, Joseph ya se había adelantado un poco con el caso de Roland Doe, pero también
hay más casos reales. Y me llamó la atención uno porque ocurrió en México el año pasado, Oh, ¿en serio? abril del 2020. Ahora sí me sorprendiste, ¿no? No sabía. Ok, pues, ¿ves? Coronavirus. No, resulta que en Tamaulipas, México, el año pasado, en abril, Ujú. un niño de 9 años falleció después de que sus parientes le hicieron un exorcismo. Resulta que al menor lo amordazaron y lo azotaron, y hasta que ya no reaccionó fue cuando se les ocurrió llevarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que les quedaba más cerca, pero pues, ya el menor ya había fallecido. Al final se detuvo a sus padres y a sus dos hermanas, creo que tenían 16 y 19 años. Nos pasa. Eh, O las hermanas tienen 19 y 16 años. No, las hermanas tenían 19 y 16, los papás no vi sus edades, pero los detuvieron a los 4. o sea, los 4 le hicieron el exorcismo al Ajá. niño. No mencionan que hubiera un sacerdote ni nada, a diferencia de en otras noticias que estuve leyendo, sí había sacerdotes involucrados y sí los arrestaban. Ujú. Aquí solo mencionaban que detuvieron a los papás y a las hermanas. Que de hecho, fíjate que precisamente leyendo por ahí sobre el tema, sobre todo sobre los padecimientos patológicos que se asociaban con las posesiones demoníacas, hablaban de que estadísticamente se presentaban más en estratos sociales, pues, de poco poder adquisitivo o bajos. Entonces, pues, es todavía una combinación muchísimo peor, porque pues tú sabes que a veces lamentablemente en esos estratos sociales en donde pues existe más Ignorancia. ignorancia, exacto, más superstición, entonces obviamente pues conlleva a que la parte médica o la parte de descartar cualquier cuestión científica pues Ujú. queda de lado, ¿no? De hecho, yo creo que es una terrible combinación, lo veas por donde lo veas, cuando una persona es religiosa e ignorante al mismo tiempo. Sí, No sí, es por echarle nada a la religión No, no. o sea, las personas que no tienen una educación como tal, pero sí es una terrible combinación porque se puede dejar manipular o se puede hacer que crean lo que otra persona les dice Son sin muy maleables. estar. Ajá, exactamente. Y al final, pues eso es lo que termina jodiendo pues, a la familia o a cualquiera que tenga los síntomas equivocados en el momento menos oportuno. sí. Y fíjate, también algo que es como muy particular de las pociones demoníacas es que tengo entendido que no te puedes o no puedes ser poseído solo porque sí, ¿no? Solo porque un demonio, Que tienes que este, dar una entrada, ¿no? Tipo así un... sí, sí, se supone que existen como ciertas condiciones como para que pueda ocurrir, ¿no? El más clásico y creo que se maneja mucho en Hollywood, pues es el abrir un portal a través de la Ouija, ¿no? Mm, sí. Jugar la Ouija y darle entrada a un demonio que pues a través del juego tiene acceso a las personas, ¿no? Ujú. Pero incluso hablan de que también puede pasar si tú practicas santería o si Ah, sí. practicas satanismo, incluso en un mentado pacto con el diablo, ¿no? También si haces un ritual a cambio de algo. Existen varios por ahí. Que incluso dicen que cuando ya ves las personas que son malas, que les quieren echar algún demonio, algún espíritu, a alguien que les cae gordo, que Ujú. incluso ahí mismo se arriesgan ellos a que también se les pase el espíritu pues, con ellos mismos y que les salga contraproducente, porque al final de cuentas el espíritu o demonio no va a reconocer a quién es el que debe poseer y a quién no. Sí, no, ya. Sí. Lo que quieren es un cuerpo y punto. Fíjense que también estaba viendo otro caso también muy reciente y estos se me hicieron curiosos porque son muy similares a pesar de que hay como un mes de diferencia entre ellos. Ujú. Uno ocurrió en Missouri, Estados Unidos, en diciembre del 2020 y fue una niña de 4 años que fue asesinada durante un exorcismo. La golpearon brutalmente y la sumergieron en un estanque de agua helada para exorcizarla. De aquí se arrestaron a los padres de la niña. Y un mes después, en enero del 2021, una adolescente también menor de edad murió a causa de golpes y se dice que la sumergieron en agua helada para exorcizarla. Aquí arrestaron a los papás
a un sacerdote y en entrevista o a los medios dijeron que lo único que querían era sacarle a Satanás a su hija. No, Pero se me hizo curioso porque los dos casos son en Estados Unidos. Creí al principio que era el mismo, Ujú. pero no, o sea, uno era un adolescente y otra una niña de 4 años y las dos fueron golpeadas hasta matarlas y sumergidas en agua fría. y en ambos casos había un sacerdote. Ajá, está como que muy similares, muy Ujú. juntos uno de otro y prácticamente fue el mes pasado. Sí. Ujú. O sea, todavía 2021 y hay exorcismos ilegales, clandestinos. Ahí lo curioso sería, más bien, ¿qué tipo de sacerdote eras? ¿Era un sacerdote católico o eran protestantes? O No sé, la verdad, no especificaban en las noticias. por lo que habíamos comentado, ¿no? Que supone que la Iglesia Católica ya después de tantas quemadas que se dio con exorcismos, que eran después, demostrados clínicamente, pues Ujú. desarrolló su protocolo y sería pues, pues, muy negligente, incluso hasta dentro de la propia, digamos, normatividad, católica, que un sacerdote se atreviera a hacer Bueno, pero pues, también tienen tantas divisiones, subdivisiones y todo que entre ellos mismos se rompen sus reglas y pues simplemente no es parte de su congregación, de su grupo, Ajá, digo, igual pudieron haber sido protestantes, anglicanos, cristianos. incluso puede ser un sacerdote satanista, o sea, si no lo aclaran, o sea, Ujú. yo digo, soy sacerdote, qué Ujú. chido, pero no te estoy diciendo que soy satanista. Sí, sí, está raro, ¿no? Incluso hasta por el tipo de ritual. Sí, digo, a golpes. Usualmente bueno, leí que los rituales cristianos se basaban más que nada en repetir oraciones. No he visto así Sí. que murieran golpeados. Pues digo, el caso de Annelies fue porque murió de hambre. Creo que la tuvieron desnutrida, deshidratada De hecho, murió por una neumonía. encima. O sea, la deshidratación y la desnutrición que tenía, le bajaron tanto las defensas que sus pulmones se dieron ante una infección común, Ujú. una neumonía típica. ¿Dónde hay de esas, no? Cada vez estamos Y fíjate que, acercándonos más al COVID que a la posesión demoníaca. Creo que creo que sí tenemos una epidemia de posesión demoníaca y no de algún murciélago. a mí el caso que a mí me llama mucho la atención, porque fíjense que al igual que muchas de las cosas que suelo comentar, acuerdo haber oído la noticia en su momento cuando era chico, cuando era un puberto, para ser exacto, Para porque no dar números. es del 2005. De hecho, hasta me acuerdo haber visto la noticia en el noticiero de Joaquín López Dóriga en aquel entonces, Juay que de es el de la Rito. famosa joya de Rito, El Juárez de Rito, por cierto. que es de la famosa monja de la iglesia romana ortodoxa Marichica Irina Corinchi, que es el que mencioné hace rato. Ujú. Que ella, pues es una iglesia cristiana, pero pues no es católica, sino es ortodoxa. Y a ella, pues presentaba, pues ya saben, todo este tipo de síntomas propios de una posesión demoníaca. Y uno de los padres, que es el padre Corellanao, se horrorizó demasiado por el tipo de blasfemias que decía la muchacha, el tipo de comportamientos, por cómo se ponía, y pues decidió, ahora sí que brincándose todo el protocolo, no sé si existe en la iglesia ortodoxa, pero si existía, pues se brincó todo el protocolo para poder diagnosticar si tenía un cuadro clínico de una enfermedad. Se saltó todo y decidió hacer un exorcismo y pues prácticamente pasó lo mismo, ¿no? La muchacha no resistió porque a ella, pues supuestamente la tuvieron que contener, la amordazaron, la amarraron, de sus cuatro extremidades, la tenían parada, hicieron sus rituales, sus rezos, le mojaban los labios de agua bendita, la tuvieron sin comer mucho tiempo, sin tomar agua, durante 3 días de hecho, y pues la pobre monja no sobrevivió. Falleció y de hecho fue tan escandaloso el evento que se fue a los juzgados, se fue a los juzgados de Rumania, en donde pues tanto el padre como las monjas que le ayudaron a hacer el exorcismo fueron juzgados de negligencia médica. Así digo, no manches, es que
Hay modos. Y pinches modos. Fíjense, y lo curioso es que este padre todavía cínicamente en el juicio declaró que ninguna pastilla podía sacar el demonio del cuerpo de alguien, ¿no? Es que si esa fue su creencia, digo, está aferrado a su fe. Sí, pero digo, ay, está canijo, ¿no? Ujú. Yo la verdad, y creo que volvemos a ese terreno, ¿no? De la cuestión personal. O sea, ¿ustedes creen que exista realmente en las posesiones demoníacas? Ay, Es como los ovnis, ¿no? Aunque los ovnis hay una posibilidad científica más latente, acá pues sí también entra un poco ese debate, ¿no? Aunque ya es una cuestión más de creencias personales. Yo digo que sí. ¿Tú dices que sí, Fer? Yo digo que sí. yo quiero creer No, que sí no también. tengo razones para creer lo contrario con todo lo que hay inexplicable. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exactamente. En ese tema estoy un poco. O sea, sí, pero estoy un poco en el tema de ¿a quiénes sean los anglosajónicos? Los que no pueden asegurar ni negar la existencia de algo. Los agnósticos, ¿no? O sea, eso, los agnósticos. Entonces estoy en ese punto en el de no puedo asegurarlo, pero no puedo negarlo. Sí, pues, No yo sé. me siento igual, digo, la verdad es que a veces es como muy difícil decir, pues sí creo, pues hoy en día con todo el conocimiento que se tiene acceso y que de repente puedes googlear una enfermedad y ver sus síntomas y dices, pues puede ser, ¿no? Pero pues sí creo también que debe haber situaciones en las que es imposible, ¿no? Con todo el conocimiento que se tiene y que obviamente pues una explicación lógica a lo mejor no tiene cabida y además sí hay cosas muy raras, ¿no? Que pasan, digo. Pues es que puede ser como todo en su momento. Eh, por muy hombre de ciencia que seas, llega un momento en el que pasan cosas que a lo mejor ahorita no lo podemos explicar y se lo atribuimos a fuerzas sobrenaturales. En su momento, pues se creía la lluvia, los terremotos, se le atribuían a deidades. Aún los cultos de esa época. Conforme avanza el tiempo van descubriendo, mira, pasa por esto es, ok, le dan una explicación. Entonces, a lo mejor va a llegar el momento en el que expliquen más a ciencia cierta, fuera de los trastornos psicológicos. Y tú dices, ok, no existe como tal la posesión demoníaca, es por esto, o sea, las 100,000 opciones que puede haber para que se den esos síntomas, pero pues de momento así se le conocen, así se le llaman. Ujú. Yo también creo que sí es posible que una persona esté poseída. Quizás la mayoría de los casos sean por una enfermedad, pero la verdad, así que yo estoy abierto a creer cualquier cosa sobrenatural. Pero sí necesito pruebas y me gustaría ver algo así. Sácate la ouija ahorita. Cuando me compre mi ouija los voy a invitar. No, dije yo- sácate la ouija, no invítame a jugar. Es más, vamos a jugar a Sí, casa de Fer. Ya hay una niña aquí en mi casa, así que échale. no, la verdad es que yo con el tema de la ouija y la santería y la satanería y todo, pues yo le tengo mucho respeto, o sea, prefiero no estar jugándole al ya saben, porque sí me da miedo, la verdad, que algo extraño pueda suceder o que pueda dar acceso a algún ente que no debería y pues que desencadene otro tipo de cuestiones, ¿no? Prefiero evitar esa parte. Como dicen, el que busca encuentra. Sí, Dice Joseph, si es de morir, que sea comiendo y no invocando demonios. sí, mejor. O en un motel, digo, como está de moda, ¿no? Últimamente, ya de perdiz. A ver, nomás para quitarnos de duda, tú que ya tuviste COVID, ¿sentiste algún demonio o algo? Pues no sé si era demonio lo que sentía en el pecho y no me dejaba respirar, pero Estaba sentado Eso, encima de ti. ya era Satanás ahí. se te subió el muerto, ¿no? Pues tú tan algón Satanás porque sí pesaba mucho, no me dejaba respirar nada el cabrón. Bueno, antes no te dio tus chupaditas. No. No. O si lo hizo ni me di cuenta, la verdad. Oye, pero eso pasa cuando te caes, ¿no?
que te chupa el diablo. Ya lo tenía encima, ya ¿qué más da? Está. Me fui un grado más allá. Ya Otro llegó nivel. a tercera base, ya la caída del sol era innecesaria. Sí. Oigan, y un último caso, caso real, antes de pasar a las recomendaciones, y es uno del que ya hemos estado mencionando en fragmentos a lo largo de lo que llevamos de episodio, pero ¿por qué no nos adentramos un poco más en el caso de Anneliese Michel? Entonces es el caso más famoso, ¿no? Yo creo que existe en la historia de las posesiones demoníacas. Ujú. Más porque en el caso de Anneliese sí existe una investigación posterior, oficial, pues que dice que ella tenía un problema de trastorno de personalidad múltiple, combinado con epilepsia y creo que me parece también histeria, no recuerdo cuál es el otro padecimiento que tenía, y que pues fue tratado negligentemente, ¿no? O Ujú. sea, spoiler, a lo mejor a los que no conozcan la historia, pero el caso de Anneliese terminó, a diferencia de este muchacho de Roland Doe, Anneliese sí terminó de una forma trágica, al igual que la monja de la que hablamos, de la que hablé hace rato, pues también terminó en muerte, ¿no? Entonces, de igual forma, los papás y los sacerdotes que intervinieron en ese proceso, pues fueron condenados, que no fue una condena muy larga, creo que los condenaron nada más 6 6 meses meses. de cárcel, sí, una burla, ¿no? 6 meses de cárcel y 3 años de arresto domiciliario, me parece, por Oye, negligencia, ¿no? y si lo comparamos, por ejemplo, con esta María Trinidad, que hablamos en el episodio pasado, que le dieron como 40 años, dices, no manches, y fue casi lo mismo. Bueno, ellos no la descuartizaron y no la hicieron tamales, pero pues Sí, digo, matar es a lo matar. mejor acá la justificación es que no fue un asesinato intencional, ¿no? No fue con alevosía y ventaja, sino fue una cuestión producto de una Negligencia. negligencia, ignorancia, superstición. Y a lo mejor por eso la sentencia no fue tan severa, ¿no? Pero de todos modos, pues es bastante, pues me parece a mí muy injusta la sentencia. Aparte de que, pues, el caso de Anneliese Michel también es muy famoso porque está muy documentado. O sea, existen videos, existen grabaciones, Fotos. fotos. No, de hecho, las fotos del antes y el después, dices, no manches, pobre Son, chava. son brutales. O sea, te das cuenta que ahí a veces la realidad supera a la ficción, ¿no? Y ninguna película gore que se puede comparar como con lo fuertes que son esas imágenes. Y Ujú. pues realmente es muy triste, muy triste. Y fíjate que los papás de esta chica de Anneliese Ujú. pidieron muchas veces que le practicara un exorcismo y siempre la iglesia se la rechazó. Sí. Y mientras, pues, los ataques iban aumentando y se hicieron más violentos. Así que, pues, iba ya en decadencia la pobre chica. De hecho, ella sí estaba recibiendo un tratamiento psiquiátrico previo al exorcismo, pero pues obviamente sus padres, volcados completamente en sus creencias y supersticiones, pues una vez que la iglesia accedió a realizar el exorcismo, pues cortaron de tajo todo tratamiento que la pobre Anneliese estaba recibiendo. Ujú. Y pues el desenlace pues es fatal, ¿no? Pues, obviamente pues la muchacha si tenía problemas patológicos, pues no iba a solucionarse con el exorcismo. Ujú. Al Y luego contrario, se agravó. dejó de comer, se bebía su propia orina, Sí. se alimentaba de arañas y moscas. De hecho, creo que arrancó la cabeza de un canario que tenían de mascota en su casa con la boca. No manches, así hasta yo creía que estaba poseída. Sí, pues es que lamentablemente, pues imagínate que sufres una enfermedad de ese tipo, en la que pues empiezas a tener actos en los que pues, son completamente irracionales, ¿no? Y de repente con ese nivel de salvajismo, pues obviamente todos dentro de nuestra visión, pues de repente vas a decir, oye, está bien raro, ¿no? Pero pues al fin de cuentas, sí son cosas que pasan, ¿no? Dentro de las patologías. Y hasta cosas peores.
cosas peores, efectivamente. Sí, luego también dicen que le hacían 2 sesiones de exorcismo a la semana por un año. Sí, fue un largo año, muy, muy doloroso, me imagino, para la pobre de Anneliese Michel. Y la mantenían encadenada. Dicen que la tenían que sujetar hasta entre 3 hombres porque tenía mucha fuerza, a pesar de estar desnutrida y deshidratada. Pues es que era muy tormentoso el proceso por el que vivió, porque comentan que parte de los padecimientos que ella tenía, pues eran alucinaciones en las que de repente, como pasa con los screamers, ¿no? De que estás jugando, estás viendo una película de terror, o estás jugando un videojuego, o esas trampas de internet que antes eran muy comunes, que oye, acércate y concéntrate en este punto, y de repente, El laberinto. Ajá. El laberinto. Que ella de repente tenía ese tipo de alucinaciones, ¿no? De repente la nada estaba así, pum, le aparecían imágenes horribles, en su mente, y que la espantaban y le causaban los ataques epilépticos. Entonces, imagínate pues lo que es vivir ese proceso, ¿no? Debió de haber sido muy, muy doloroso y tormentoso para la pobre de Anneliese Michel. Sí, y dicen que sus últimas palabras fueron: mamá, tengo miedo. Ouch. Sí. Ya al final estaba enferma de neumonía, estaba delgada, tenía fiebre. Nutrida. Pues toda una historia muy perturbadora. Entiendo el veredicto de negligencia por cómo terminó la pobre chava. O sea, independientemente de que le hayan hecho un exorcismo y sus creencias, la verdad, las condiciones en las que la tenían eran infrahumanas. La verdad. Sí, yo creo que ahí en la página de Facebook les voy a compartir las fotos que le tomaron a lo largo de todo ese año y cómo se fue acabando la pobre. Sí. Y si no se acaba, la acabaron también. De hecho, por ahí en YouTube a veces se pueden encontrar fragmentos de los videos que se le tomaron, las mentadas psicofonías, grabaciones. Y pues sí, digo, obviamente, pues tú las escuchas, y pues sí, de primera mano sí pensarías, ¿no? Que es una cuestión por ahí paranormal, pero pues la verdad es que no. Y bueno, yo ya sé que dije que era el último caso real, pero si tienen algún otro, este es el momento de decirlo. Pues yo tengo un caso, no está confirmado, es una de las teorías y va enlazado a una recomendación. Ok, pues lo dices y te pasas a tu recomendación. De hecho está el caso del pueblo de Virginia, Roanoke, no sé si lo han escuchado. Me suena de una serie. Bueno, sí, Lo tomaron en la 6ª temporada de American Horror Story, pero es un... Qué raro. Pero es que es un pueblo que literal de la noche a la mañana desapareció. Los pobladores estaba vacío. Y una de las teorías que se formularon pues a lo largo de los años fue pues eventos satánicos, entre ellos posesiones, en donde pues reclutaron a todo el pueblo y se los llevaron de ahí. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Nunca se supo bien qué onda. Y más o menos es así como lo plantean en la serie de American Horror Story. Los toman más como practicantes de... ¿De brujería? Ajá, pero pues bueno, la historia real es, descubrieron el poblado vacío, había un árbol con la palabra Croatoan grabada en el árbol. Ok. Que de ahí va otra recomendación mía, pero igual lo dejamos ahorita para la siguiente vuelta. Ok. No sabía que de ahí habían tomado el nombre o la inspiración para la 6ª temporada de American Horror Story. Pues es que se desarrolla en ese pueblo. Sí, te digo, me sonaba por la serie, no sabía que era un... No me acuerdo si el pueblo se sigue llamando así, pero pues en su momento ese es, y es donde se supone que ocurre la serie. ¿Es todavía de las temporadas que vio Esteban o ya son de las temporadas prohibidas? No, esas en Hechiceras. En American Horror Story Cierto. me pasa el curioso caso de que veo 3 capítulos y ya no lo vuelvo a ver. Ya no sé ni en qué acaban. Y es que todos los veía en Fox cuando las pasaban, pero con una semana que ya no lo viera, le perdí el interés. Entonces dejé a media la temporada 2, la temporada 3, la temporada 4 y la 5. Y las demás ya ni las vi. Ahí están en Prime.
todas las temporadas, hasta, no me acuerdo si la de 1984, pero por lo menos hasta Apocalipsis, ahí está. Vas con tu recomendación, Joseph. Sí, bueno, no es una recomendación como tal, de hecho, porque yo no he leído el libro, pero está en mi, ahora sí que, lista de espera o de pendientes. Es un caso real, se supone que es del padre Gabriel Amort, que se supone Ya. que en la actualidad es el exorcista oficial de la Iglesia Católica, Era, o era, sí, exactamente. sí, falleció en el 2016. Precisamente les iba a comentar que ese señor decía que la película del exorcista era muy buena, Ujú. que porque sí reflejaba, dice, salvo los efectos especiales que sí son muy de Hollywood, sí reflejaba lo que era un exorcismo dentro de lo que cabe, pues. Sobre todo la atmósfera, ¿sí? Existe la Ajá, atmósfera. y lo iba a mencionar hace rato, pero después vi que también este señor dijo que Harry Potter hacía que los jóvenes se fueran hacia la brujería y a la magia. Y dije, ay, no puedo tomar en serio a este señor. O sea, sí pasa, pero no lo puedes tomar en serio. Sí. O sea, sí, pero no. No, si no le gusta Harry Potter y dice que promueve la brujería, no, pierde seriedad. Bueno, es que a lo mejor sí, el lenguaje de Harry Potter, obviamente, pues es una tontería, ¿no? Porque es muy infantil la saga, pero el lenguaje, pues si se lo pones a alguien de la vieja usanza, sí, de repente sí se espanta, ¿no? O sea, Ya sé. soy una excelente bruja y Había una escena de necesito. Harry Potter que sí me sacaba de onda. No me acuerdo qué película era cuando... No me acuerdo, pero es una chava que le lleva un colgante que creo que estaba maldito. Ya. Que hasta se empieza a retorcer y se levanta en el aire. Eso sí me sacó de onda. Creo que el misterio del príncipe. Creo que sí. También había por ahí un chiste para adultos, ¿no? En Harry Potter, Hay muchos. pero uno muy particular, porque creo que es de las primeras películas, que obviamente pues las primeras eran todavía más dirigidas a un sector más infantil Ujú. por la edad de los protagonistas. Creo que es la parte, no recuerdo exactamente la película, pero la parte esta de la fantasma, de la poción multijugos, algo por ahí. Ya. Así tiene ahí como que, no sé si yo soy un pervertido y mi mente... No, se le dejó No, ir con era todo. una pervertida. Y cuando estaba en la bañera con lo del huevo, no, o sea, A él le quería sostenerlos a la Harry. varita. Y a Cedric también. También, no. No, y ella misma dijo que es que lo resolvió hasta de que ya no había Ya no había burbujas en el espuma. baño y todavía el otro se jala más espuma para taparse. Sí, está. Es una golosa. Bueno, Sí. pero ya interrumpimos mucho a Joseph de su recomendación. Volviendo al padre Gabriel Amor, él hablaba de hecho en su libro, digo, yo no lo puedo recomendar como tal porque no lo he leído, que es el último exorcista, donde él narra pues toda su experiencia como exorcista oficial de la Iglesia Católica. Precisamente en este libro él cuenta una anécdota que le tocó vivir en el Vaticano, que fue en los 80s, con el Papa Juan Pablo II, en donde narra que pues dentro de la gente que está en la explanada de San Pedro, de repente esta muchacha empezó a tener un comportamiento atípico y a hacer voces guturales y a tener una potencia de voz con un tono pues, que no era humano, que era capaz de ahora sí que oírse en toda la plaza, que llamó la atención de Juan Pablo II. Que Juan Pablo II pues toma la decisión de bajar de no sé cómo se le llama, el balcón del Vaticano. Va directamente con la muchacha y decide realizarle un exorcismo ahí mismo sobre la plaza de San Pedro. Ahora eso es el chido. Y que de hecho pues se supone que el demonio que estaba poseyendo a la muchacha pues era el mero chido, era Lucifer, y que se estaba burlando Lucifer de Juan Pablo II, ¿no? Que decía, mira, ni siquiera la mano derecha de Dios puede hacerme nada. Y creo que al parecer no conozco en sí los detalles específicos del exorcismo, pero creo que Juan Pablo II no pudo librar a la muchacha del demonio. Mira, de hecho, Joseph, estoy viendo que está en Amazon, no es cierto, en Mercado Libre y cuesta 375 pesos mexicanos.
No, muy bien. No, lo va a buscar en PDF y lo va a imprimir. Eso no se hace. Nosotros no apoyamos la piratería. Guiño, guiño. Link, link. Te voy a sacar fotocopias a la antigua. Como los libros de la escuela. Así es. Ok, precisamente yo también quería recomendar una película. De hecho, es la que estaba viendo antes de empezar a grabar. El exorcismo de Emily Rose. No la pondría entre mis favoritas, pero me gusta mucho cómo dan ese trato de que están en un juicio y por medio de flashbacks van mostrándote la historia de Emily. O sea, realmente pues Emily no es la protagonista, el protagonista es el padre, el sacerdote que es acusado, y los abogados, el que está acusándolo y la que lo está defendiendo. Y me gusta porque están por un lado un abogado diciendo, bueno, llamando de testigos a psiquiatras, a médicos, y por el otro lado la abogada defensora está convenciendo al jurado de que Emily estaba poseída realmente. Lo diferente pues es cómo tocan el tema cada una. Y pues esa fue mi recomendación, El exorcismo de Emily Rose del 2005. Un clásico ya. Sí, también. ¿Vas, Fer? Pues fuera de recomendación, son dos, como datos que se me hizo bien botana cuando estaba investigando esto. El primero es sobre en los casos de Free Fire, no sé si lo han oído, el videojuego, que es No. Battle Royale tipo... ¿cómo se llama el otro que juegan que es de pistolitas también, que está de moda? Fortnite. Ándale, Fortnite. Que ha habido pues mucha gente, señoras por lo general, que están acusando al juego de que los niños son poseídos por demonios por jugarlo. Por esto debido a los ataques de ira que les da cuando pierden, cuando los interrumpen, cuando todo lo que pasa con los videojuegos. Como Pikachu satánico, ¿no? No sé, es que Pikachu es satánico, güey. Pero algo así, estaba viendo la noticia de que le están achacando mucho al Free Fire por eso. Y el otro es, ahorita estoy juntando un poquito más ciencia con exorcismos. Me estaba acordando de un capítulo de Doctor House, donde incluso no se resuelve qué tenía el niño. El abuelo insiste en que es un demonio. Le practica un exorcismo y terminando el exorcismo, le habían aplicado medicinas, pero terminando el exorcismo, pues el niño se mejora. Pero en realidad nunca saben si es por las medicinas o por el exorcismo. Incluso hasta House le dicen, ya, ahí déjalo, ahí muere. Ese House. No recuerdo ese capítulo, fíjate. El capítulo se llama Cuerpo y Alma. Ahorita les digo de que es el 18º episodio de la 8ª temporada, o sea, ya avanzadito. Sí, sí. Sí, fíjate que yo era muy fan de House, pero como que las últimas temporadas les perdí un poco el hilo. Y solamente vi como los últimos capítulos, creo que es de la 11ª temporada, me parece. Sí. Pero no, está interesante el capítulo. El niño presenta los síntomas clásicos. Bueno, también tiene problemas respiratorios, ¿eh? Vaya. Ya estamos regresando al coronavirus, ¿no? Pero... Doctor House visionario. Ándale. Presenta, de hecho, hay un momento en el que hasta se pone... levita en la cama. Que ahí es donde dudan, que dicen si el abuelo lo está provocando para tener razón o si en realidad algo está pasando. Lo intentan explicar con rigidez de cuerpo y, o sea, intentan encontrar todo tipo de explicaciones y al final, les digo, no definen si en realidad sí era enfermedad que curaron con las medicinas o fue el exorcismo que le hizo el abuelo. Ok. Interesante. Yo nunca he sido fan de Doctor House, pero sí últimamente he estado viendo uno que otro capítulo en la televisión. Creo que lo pasan los fines de semana en Imagen TV. Pues sí me he estado echando capítulos sueltos. Está bueno, digo, tiene muchos, o sea, está muy bien hecho en cuanto a los síntomas, en cuanto a las enfermedades, términos y todo, como toda serie, pues tiene su parte irreal, tiene su parte exagerada, pero la serie es buena.
Nomás no la veas cuando estás enfermo, porque vas a decir, madre, tengo lupus. Es muy buena. De hecho, hasta tiene un libro que te habla sobre la filosofía presente en la serie y todo. Mm. Y tiene mucho también de cuestión del lenguaje corporal y todo, porque House es capaz de identificar. Su filosofía es que todos mienten, Ujú. y entonces él es capaz a través de los síntomas y de los comportamientos o las consecuencias fisiológicas de los mismos de identificar si alguien está mintiendo o no. Sí te recomiendo que te la avientes. Sí, la verdad. Y seguida, pues, para que le vayas agarrando el hilo a la historia, pero está muy buena, la verdad. Me toca, ¿verdad? Creo. Ujú. Sí, échale. Pues yo les voy a recomendar una película de esas raras que suelo recomendar. Crepúsculo, salud. Ah, no. Yo no la mencioné, que quede claro. No, échale. A ver, ¿cuál película creepy rara? ¿De qué año? Es una película del 71, se llama The Devils. De hecho, narra un fenómeno histórico que pasó en la ciudad de London en el siglo XVII, me parece. Que precisamente lo que les comentaba, ¿no? Durante cierto momento, incluso las posesiones demoníacas estaban asociadas con las brujas o la práctica de brujería. Y precisamente en esa época, en un convento, las monjas del convento, pues creían que el padre era practicante de brujería. Ellas con la finalidad de deshacerse del padre, pues de que prácticamente lo ejecutara por practicar brujería, fingen que están poseídas por un demonio. Pero lo chistoso de la película es que fingen tan bien que de repente ya se la creen. Entonces ya les tienen que practicar un exorcismo y pues se arma todo un relajo, ¿no? En torno al exorcismo de las monjas. La verdad la película está muy buena, no la considero una joyita como otras, pero se me hace muy interesante, sobre todo por lo que retrata de ese fenómeno que sí sucedió. Y pues como toda película de los 70s tiene una particular forma de terror, no sé cómo, creo que yo siempre he tenido la idea de que las películas 70s tienen como un terror medio crudo, así, no sé cómo definirlo. Ujú. Entonces, vale la pena verla por el tipo de fotografía, se les va a hacer hasta como muy, la van a relacionar mucho con El Exorcista por la época, y pues está bastante buena, sí, Es del 71, ¿verdad? sí. Antes del Exorcista. Ujú. Antes del Exorcista, esa es otra cuestión, ¿no? Que de repente todas las películas relacionadas con posesiones demoníacas a partir del Exorcista quedaron completamente estigmatizadas, ¿no? Ya no pudieron quitarse el peso de la sombra de esa película. Y la ventaja de esta película es que está hecha con una perspectiva en la que pues no existía la película, entonces Ujú. no toma nada, no hay referencias de nada del Exorcista, está completamente limpia. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas el The nombre? Devils. Devil. Ok, vamos a echarle un ojo. Antes de entrar a mi recomendación, se me olvidó mencionar algo que se me hizo muy chistoso, que existe algo que se llama exorcismo gay, que es una derivación del exorcismo usual o normal, en el que buscan sacarle al demonio de la homosexualidad al individuo poseído. Vaya. O sea, rayos, y uno pensando que así nace. Y ahora resulta que es posesión demoníaca. Ujú. Y sí, Eso explica mi aversión a las cruces. ok. Bueno, para hacerle segunda a Joseph con las recomendaciones raras, voy a recomendar una película mexicana. Ah, Se no me llama, digas. se llama Satánico Pandemonium. Ah, no. Y, No era la que yo pensaba. oye, y entre paréntesis, entre comillas, o como subtítulo, es La Sexorcista. Vaya. Ah. Es una ¿Sexo no es acaso esta Marta y Gareda? No, es una película de 1975 y trata sobre una monja que es poseída por el demonio. Y tiene escenas lésbicas, tiene incluso una escena en la que la monja se mete a la cama con un niño nomás para apuñalarlo.
Sale Lucifer. La empecé a ver, no la he terminado, pero tiene escenas muy divertidas, tiene escenas de desnudos integrales, tiene homicidios. Vaya, oye, por la época, ¿no sale de casualidad Alfonso Sayas ahí, de sacerdote o...? No, la protagonista se llama Cecilia Peset. Ajá. Ella interpreta a Sor María, que es la monja poseída. Lucifer es Enrique Rocha. La madre superior es Delia Magaña. Y ya salen otros actores que ahora no conozco: Clemencia Collin, Daniel Albertos, Bela Lupercio, Verónica Ávila, Laura Montalvo. Oye, es que suena muy transgresora, o sea, para la época. Sí, de hecho, causó así, ahora sí que controversia y revuelos cuando se estrenó, porque ten- tenía mensajes evidentemente homoeróticos y anticatólicos. Y que estamos que en 1975. ¿Qué estaba pasando en México en esas fechas? Estaba entrando, me parece, Díaz Ordaz, ¿no? A la presidencia. No, Mm, estuvo Díaz Ordaz, es el 68. Es Echeverría. Ujú. ah, Echeverría, o estaba viendo la transición entre Echeverría y López Portillo, no estoy tan seguro. Pero era una época de decadencia, de hecho venía acabándose la época del milagro mexicano ujú. y empezaban a sentirse más los estragos económicos, que de hecho también se ve reflejado en el cine, ¿no? Empieza una decadencia en el cine tremenda en México. Sí, Y pues creo sigue. que básicamente estábamos ya a la salida al final del cine de oro mexicano, ¿no? Sí. Ujú. Y sí me acuerdo, no sé en dónde lo leí o lo vi, creo que fue algún documental o algún reportaje, en el que sí mencionan que casualmente en esa época en la que el gobierno era más conservador, era cuando salieron las películas más anticonservadoras posibles, incluyendo Las Exorcista. Pues es que al fin de cuentas es a toda acción una reacción, ¿no? En sentido opuesto. Digo, a pesar de que soy ingeniero industrial, sí me sé una que otra ley, ley de Newton. Y pues suele pasar, ¿no? De repente el sistema se vuelve demasiado inclinado hacia cierto lado de la balanza y obviamente pues va a existir una reacción opuesta, ¿no? Dar la contra. Una Fíjate que contra. también otra película que les había mencionado hace poco, pues de Juan López Moctezuma, Alucarda, la Sí, hija de las tinieblas, Alucarda. también salió por esas fechas, salió 3 años después. Que también podría entrar dentro de este tema. Ujú. Y también tiene temas homosexuales y antirreligiosos, ¡Woo! pero es de vampiros. Yo no la he visto, no he tenido el privilegio de ver una película de Juan Moctezuma. Hace poco apenas supe de él, Te recomiendo pero esa. hablan de que su cine es otra cosa, ¿eh? Sí. De hecho, el propio Esteban me había comentado en una ocasión que no creía que fuera cine mexicano. No, pues es que si lo comparas con las películas mojigatas de la época. Sí, de muy transgresor, me imagino. Ujú. Sí, pero te digo que vi creo que era un documental que mencionaban estas dos películas y cómo se abrió una rama del cine mexicano que le llevaba la contraria a lo que se estaba haciendo en ese momento. Voy a buscarlo para pasárselos. Ok. A ver si los voy recordando. Pero bueno, esa es mi recomendación. Satánico Pandemonium, mexicana, mejor conocida como la Sexorcista. ¿Qué onda? Suena como título de American, digo, de Scary Movie, ¿no? Así como, Sí, de película de parodia. sí. La verdad, a mí nunca se me hubiera ocurrido combinar esas dos palabras. A mí tampoco. No, la neta no. Ok, vas Fer. ¿A ustedes qué les pareció toda la saga de Actividad Paranormal? Ah, me gustaron las primeras tres. Yo sigo insistiendo que me gusta más tu versión de bajo presupuesto llamada Entidad Paranormal. Ah, sí. O la parodia, la de Inactividad Paranormal. La Actividad Paranormal. Esa es muy buena. Se alarga un poco, pero es muy buena. O la de 30 noches de actividad paranormal con el diablo adentro de la chica del dragón tatuado. Madre. Santo Dios. Y lo mamón es de que así se llama en inglés también. Y es que si no mal recuerdo en actividad paranormal, digo, ya hace mucho que las vi y me quedé en la 3.
No, no es cierto, vi la 4 y ya no me gustó. Ajá. Pero sí, creo que fue por un como pacto que hicieron que hizo la abuela de las niñas. Ajá. Es que en la 4 te plantean que ya es todo un... Ah, se me fue la palabra en español. Aquelarre. Una aquelarre. Que sí, lo inició la abuela de las niñas, pero pues no sé, o sea, es que las películas, las primeras dos empiezan muy caseras, muy vamos a grabar, a ver qué está pasando, pasan cosas raras, y de repente te sueltan toda esta historia, este trasfondo, y tú dices, a ver, espérame, ya perdió es una película casera, ¿no? El nada más pasan cositas raras y estamos checando qué está pasando, ya resulta que es una tradición ancestral, pues. Pero pues no deja de ser posesión, está entretenida, te sacas tus sustos. Y sí, yo nomás vi hasta la 4, que bueno, porque ya la 5 ya entra en no spoilers. No, yo me acuerdo que vi una que se llamaba Actividad Paranormal Cero, que se desarrollaba en Japón. Ah, pero creo que no es de la saga. O sea, no estoy seguro si es de la saga oficial o si solo lo hicieron los japoneses para aprovechar el empuje de la saga. Pero sí recuerdo esa y luego recuerdo que hubo una con mexicanos que viven en Estados Unidos Ujú. y que, bueno, esa yo no la vi mi hermano y me acuerdo que me platicó que se unía con la 4, no, con la 3, que es la de cuando la protagonista de la 1 es niña. Digo, la verdad yo no las vi, entonces yo me quedé en la 4 y ya. Fíjate, aquí hay una que dice que se confirmó que se estrenarán dos películas contando un desenlace y un spin-off latino, que son Paranormal Activity de Ghost Dimension y Los Marcados. Esas ya salieron, ¿no? La de los Sí. marcados es la latina. Ah, y fíjate, la de Dimensión Fantasma también. Y también dice que en Japón se encuentra otra secuela no oficial, que es Mm. Actividad Paranormal 2, Tokyo Night, que es la que mencionaba. Aquí le pusieron Actividad Paranormal Cero, el origen. La de Tokyo Night. Ajá, Actividad aquí Sets, en el México. origen, sí, ya vi. No, se me había olvidado Actividad Paranormal como películas de posesiones. Sí, a mí también, fíjate, nunca me pasó por aquí. Y tampoco te has de haber acordado de la del Conjuro. Ah, esa sí. Esa sí la ¿Es así? traigo. Ah, es tuya, porque yo nomás sí te la mencioné, A pero... ver, vas, Joseph. El Conjuro. No, no sé si, digo, creo que era obvio, ¿no? Que ibas a hacer esta referencia. Crepúsculo. No, no hay posesiones demoníacas ahí, creo. ¿No la No, viste pero... embarazada? ¿No viste cuando dio a luz? No, estaba cabrón, ¿no? Dale, La dale. mejor escena de toda la saga. Solo sé que hay violencia intrafamiliar, violencia a la mujer Y relaciones tóxicas. y relaciones tóxicas. Esas son la semana pasada. Un poco de zoofilia y necrofilia también, pero... Y pedofilia. Y hadas del bosque. Ok, pero no, obviamente, pues, digo, referencia obligada por el tema que estamos hablando. Clásico de clásicos. ¿de cuál? La vi muy chico. Creo que sigue siendo mi película favorita de terror de todos los tiempos. Me encanta la atmósfera que transmite. Siempre insisto mucho con la atmósfera. Y pues nada, es El Exorcista de 1973, basada en la novela del mismo nombre. Creo que si eres centillennial o un millennial que no lo dejaban ver películas de terror de chico, Yo. y no la viste, tienes que verla. Si te gusta el terror, es una referencia obligada, ¿no? Y es la película que marca un antes y un después en el tema de las posesiones demoníacas. También marcó un antes y un después en el cine de terror en general. De hecho, es considerada de las mejores películas del género. Y no los quiero spoilear. De hecho, existen dos versiones de la película. En su momento fue considerada tan transgresora, tan impactante, tan visceral, que de hecho no lo es tanto. Obviamente comparado con otras cosas, ¿no? que salieron después, que en su momento tuvo que ser recortada, o tuvo escenas que eran demasiado fuertes que para la época, que tuvieron que ser recortadas, y se transmitió una versión, digamos, a cierto punto censurada en cines, y fue muchos años después, creo que fue en la década de los 2000, creo que fue en el 2000, de hecho, no estoy tan seguro del dato,
que salió una versión sin censura, creo que era El Exorcista 2000, no sé cómo le llamaban a esa nueva versión. Yo la tengo como Director's Cut, o sea, la versión del director. Bueno, es que para los que no se acuerdan, estaba de moda por ahí del 98-99 ponerle a todo lo moderno 2000. 2000. Ujú. Drácula 2000. Se iba a acabar el mundo. Estaba de moda en el 2000. En aquel entonces salió esa versión extendida, donde pues obviamente ya se revelaron las escenas que se habían cortado, que sí están fuertes. Eso te iba a No, decir. lo que pasa es que se complementan perfectamente con lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces te causan un miedo y un terror y una impresión por el contexto de la película y no tanto por la brutalidad de la escena. En mi juicio creo que esa es la parte que funciona correctamente en la película, ¿no? A lo mejor no tendrá sesos, vísceras o cosas muy grotescas, pero tiene una forma muy exquisita como para presentarte cosas fuertes sin ser de mal gusto. Bueno, depende también la concepción de mal gusto, pero dentro de un ambiente que hace que pues sea realmente se te dé un miedo, no de impresión, sino un miedo de verdad de que tienes terror, ¿no? Ujú. De hecho, una de las escenas que yo tenía en mente desde chico que me decían El Exorcista era cuando está la niña Regan Ujú. baja las escaleras así como araña. Sí, Y sin embargo, esa escena estuvo eliminada y la agregaron hasta la versión del 2000. así es. Y luego creo que también otra escena censurada es cuando se está. Cuando se está Ma- lacerando, Cuando se está. Bueno, sí, cuando se está masturbando con la cruz. sí, Y cuando le agarra a su mamá y le acerca la cara ¿cómo le dice? le dice No me acuerdo si le dice chúpala o para óyame. lámete, Ajá, ajá, algo así le dice. Como que recuerdo que esas son las escenas que le agregaron después. Sí, esa escena, la de la araña y esa que comentas, eran consideradas en los 70s demasiado fuertes para aquel entonces. Sí. De hecho, dato curioso, a pesar de estar recortada y cuando se proyectó en los 70s, pues había gente que se desmayaba en la función. O sea, fue muy controversial la película y muy famosa porque había gente que no soportaba la película estando en la función en la sala de cine, ¿no? Y ahorita para nosotros es como que muy suave. Es suave en cuanto al nivel de grotesco de las escenas fuertes, ¿no? Hoy en día ya no. Digo, si lo comparas con por ejemplo, un filme serbio, incluso con algunas escenas como las de Audition, o incluso para mí el mal gusto, por ejemplo, de un 100 pies humano, pues no, no, nada que ver, ¿no? O sea, es muy ligero. Oigan, un paréntesis aquí para los oyentes, nomás para hacer notar la hipocresía de Joseph de que dice del cien pies humano, pero sin embargo al grupo de WhatsApp nos mandó de la película de Salo o los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, No, Ajá. la obra de teatro. basada en la Peor película, tantito, en basada en el vivo. libro. En vivo para que se arrasca y huele. ¿Y No, sí? no, si huele como la escena de la película en donde comen Un excremento. excrementos, no, la verdad no. Que por cierto era chocolate y mermelada de naranja. Para cuando vuelvan a comerlo se acuerden de esa película. Pero imagínate, ¿no? De todas formas, los actores que tienen que meterse en su papel y clavarse. O sea, psicológicamente sí debe tener. Bueno, en la película nunca se comprobó que fueran mayores de edad los actores que salían De hecho, desnudos y siendo abusados. comentan que no eran mayores de edad. Yo lo dudo, la verdad. Pero bueno, sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de ver El Exorcista en obra de teatro. Creo que fue la última obra de teatro que vi antes de la pandemia. Y me pareció muy buena producción. Creo que sí supieron adaptar a la escena esa sensación de inquietud del exorcista. La escena en la que
se mueve la cama donde está Regan, o cuando le gira la cabeza a un robot que pusieron en lugar de la niña. La verdad estuvo muy chido. Yo estaba sentado hasta adelante, y la verdad que bueno que no pusieron la escena del vómito. Pero en general estuvo muy, muy bien actuada. La escenografía está chingoncísima, la verdad. Las paredes bajaban y subían al techo y del techo para poner la parte de la excavación, poner algo que era como un bar, el cuarto de Regan, el ático en donde juega la ouija, las escaleras, la sala de la casa en donde la mamá platica con el sacerdote. La verdad estuvo muy, muy chida. Si volvieran a Guadalajara cuando se reabran los teatros, volvería a ir, sin duda. Sí, y ahora que lo mencionas, pues es una de las obras que no me puedo perder, la verdad. Yo siendo tan fan de la película. Y vi algo que tiene también es un gran acierto de la película en su momento. Pues es que te narra lo que sería la problemática de un exorcismo en la modernidad. Porque precisamente en la película parte del desarrollo es que la iglesia no quiere hacer el exorcismo. Se le dice a la iglesia, oye, pues es que estás hablando de un procedimiento que se hacía en la Edad Media, ¿no? Hoy en día, no hacemos, se maneja que en las esferas, digamos, más de a pie o comunes de la iglesia, pues el exorcismo está descartado. Pero una vez que esta Linda Blair es sometida a todos los procesos científicos, médicos correspondientes, y no pueden determinar qué tipo de padecimiento tiene, es cuando la iglesia ahora sí entra y se realiza el ritual tradicional. Y de hecho, a mí en lo personal es una de las partes que más me da miedo de la película, cuando Linda está siendo sometida a tomografías, a estudios. O sea, me parece como que te transmite muy bien la sensación esa de que, o sea, rayos, ¿qué tengo, no? O sea, y la inquietud de la madre. La inquietud, sí, o sea, de no saber qué es lo que tiene su hija. Es una de las partes que más a mí me eriza la piel, me pone la piel chinita, ¿no? Me parece. ¿Imaginan que les pase a ustedes? Sí, o sea, precisamente por eso, ¿no? Te pones en el lugar del personaje y dices, ¿qué pensaría yo? O sea, ¿qué miedo tendría? O sea, la hubiera amarrado y matado de hambre como a esta Anneliese Michel. Sí, o sea, que al final te hagan estudios, pruebas, digan que no y tu familia salga con que, está poseído y vas, te amarran y te someten a todo ese proceso. Mientras no sea a golpes. Eso o que te diagnostiquen como loco y te encierran sin estarlo. También. Y bueno, mi recomendación, El Conjuro, de James Wan, del 2013, basada en la vida de los demonólogos Ed y Lorraine Warren, y pues habla de una familia que se acaba de mudar a una casa barata, en donde casualmente hubo homicidios y mujeres locas que se suicidaron, lo típico en Estados Unidos. Sí, no es casa. Conseguimos una casa súper barata, mataron como a 15 personas, pero fue una ganga. Está barata. Y pues bueno, la familia empieza a presenciar sucesos paranormales que desembocan en la posesión de la madre de familia, Carolyn Perrón, que es poseída por Bathsheba. Y creo que pues está basado también en un caso real, igual que todas las películas de los Warren, que aquí entran en un dilema porque hasta qué punto es real y hasta qué punto es ficción. Que de hecho me acuerdo que hubo un caso de alguien que escribió la historia, escribió un libro acerca de este caso de los Warren, y demandaron a la productora porque decía que su película está basada en su libro, y pues la productora dijo que no, que está basada en un caso real. Pero luego dijeron lo del libro, pues entonces compruébame que los fantasmas existen. Ray, ¿qué haces? Pues lo comprueba. Porque creo que en el libro sí pues estaban sus libertades creativas de poner fantasmas. Ok, Fer, una última recomendación antes de irnos. Mi serie de Sobrenatural, ya les dije. Doble shot. Bebe Joseph. No, es que aquí se junta con la otra serie de American Horror Story, por eso es doble shot. Okay. En sí, toda la serie tiene lo que son posesiones demoníacas. De hecho, se me hace muy interesante porque su exorcismo no lo tiene que realizar estrictamente un
un religioso, un sacerdote, nadie. O sea, en realidad son conjuros en latín que cualquier persona los puede llevar a cabo. Prácticamente el conjuro lo que dice es te exorcizo, fuerza maldita, bla, 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 ¿no? O sea, la verdad está muy largo, luego igual lo puedo compartir en la página. Hay un capítulo muy interesante, de hecho el capítulo se llama Croatoan, como la palabra que estaba escrita en el pueblo de Roanoke. Hacen mención al pueblo por la leyenda de que de un de repente todos desaparecieron. Y en ese capítulo se topan con una especie de virus que los convierte tipo zombies, pero se comportan como personas poseídas. Presentan muchos rasgos de cuando los están poseídos. Bueno, ahí los manejan con ojos negros, dejan rastro de sulfuro. Y el chiste de ese capítulo es de que al final la doctora que lo estaba investigando encuentra rastros de sulfuro en la sangre de los infectados, que cuando llega la mañana la muestra que tenía estaba limpia y todos los que estaban en el pueblo que fueron infectados, que prácticamente fueron todos a excepción de la doctora y 2, 3 que estaban ahí encerrados, todos desaparecieron del pueblo, simulando el caso de Roanoke. O sea, en sí toda la serie hay posesiones, desde el principio te la manejan como muy raras, pues como toda serie que parece que vas avanzando de nivel en videojuego. Que al principio es, no mames, lo más difícil, se tardan un capítulo en uno solo y ya después en capítulos avanzados, ya es, me vale madre, ya, ay, está poseído, ay, sácaselo, ya, se acabó, en 2 minutos. Y está interesante porque al virus lo llaman así, el virus Croatoan, por los efectos que tienen las personas. También estaría bien hacer un capítulo como de lugares malditos, ¿no? Así, sí, porque creo que me cortaron uno en la ciudad española, el pueblo español. Perdón. Sí, así que, bueno, lo puedo volver a hablar. Vas, Joseph. Última recomendación. Conste que no mencioné hechiceras, conste. Que también hay. Sí, no lo dudo. Poco, pero hay. Poco, pero hay. Varios. Una película más reciente, entre comillas, porque es del 99. Chucky. No. Chucky no. Es Fallen del 98. No es del 98. Es protagonizada por Denzel Washington y pues prácticamente es un policía que detiene a un multihomicida. La película empieza así, detiene a un multihomicida, Denzel Washington le cuesta mucho trabajo, después de que lo tiene su vida vuelve a la normalidad, pero pues curiosamente ya cuando está el multihomicida en la cárcel, vuelve a ocurrir los mismos patrones de asesinatos y él se saca de onda, ¿no? Entonces descubre que en realidad quien está cometiendo los asesinatos pues es una entidad demoníaca que posee a las personas y lleva a cabo este patrón de homicidios, ¿no? Está dominguera, digo, no diría que es tampoco una joyita, pero vale la pena por ahí echarle un vistazo. Creo que también incluso Constantine, no estamos hablando, no hablamos de Constantine y tiene posesiones demoníacas. Es cierto. De hecho, yo estaba debatiéndome entre si mencionar a John Constantine como última recomendación, pero lo deseché. Dije, mejor menciono a otro. ¿A quién vas a mencionar? A ver, échale. De todos modos, nos falta un capítulo de DC Marvel, entonces. Ay, sí. Ya que se acabe WandaVision. Bueno, mi recomendación que le ganó a John Constantine, y que me sorprende que en ningún capítulo lo hayamos mencionado o siquiera, bueno, hemos mencionado a Los Simpson, pero solo por encimita. Pero sus capítulos de La Casita del Horror están llenos de tributos a películas y a historias famosas de terror. Y es en La Casita del Horror número 28 de la temporada 29, en el que tienen una secuencia titulada The Exorcist, en el que Maggie es poseída por un demonio gracias a que Homero ordenó por Amazon una estatua proveniente de un templo en Irak. Vaya. Y pues es una parodia directa de El Exorcista. De hecho, este mismo capítulo es en el que parodian Coraline, también con el segmento siguiente que se llama Coraliza. Pero esta temporada ya es una de las
de las que ya no vi completas, por así decirlo. Ya fue creo que conforme fue decayendo la serie, cada vez se iban perdiendo más las ganas de seguir viéndola. De hecho, este capítulo es de octubre del 2017, entonces ya yo creo que yo me quedé como en la casita del horror 22, 23. Y este capítulo no lo he visto completo, de hecho solo vi el segmento de Exorcist y el de Coralisa, pero creo que también me gustaría dedicarle un episodio a las casitas del horror de Bart Simpson. Uy, yo me quedé en la que Homero se hace 3D. Es como de la temporada 10, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama? ¿Homero el Cubo? que los hace 3D y luego creo que se hace real, ¿no? Ujú. Sí, y entra a una panadería de pasteles eróticos. Sí, recuerdo. Es de la temporada 7. Madre. Dios. Bueno, ahí sí me tendría yo que poner al día porque la verdad no soy muy fan de los Simpsons, entonces... No, Yo los veía ocasional. Sí me gustan, sí los veo, pero yo no era de esos de los ya son las 7 creo, no sé, y poniendo Simpsons. No, los he visto así salteados, te sé varias referencias, ya de algunas me he quedado un poco atrás, pero... es que van en decadencia. Mismo caso de Fer, el mío. No, a mí lo que me gustan son los capítulos de la casita del horror. Me gusta uno donde tienen un brote zombie por una vaca, ¿no? Por una hamburguesa de una vaca al cuadrado, porque es una hamburguesa que se la dan de comer a las vacas y luego hacen hamburguesas con esas vacas. Ese no lo recuerdo. Y creo que Bart era el inmune, la salvación, y hasta tiran una a la iglesia porque dice qué clase de gente se comería a su salvador y el sacerdote se esconde y como que, órale. No, yo recuerdo muchos capítulos, al menos de las primeras temporadas, porque muchos parodian directamente a una de mis series favoritas, que es La Dimensión Desconocida. Ujú. Y no fue hasta que yo empecé a ver la serie de La Dimensión Desconocida que dije, eso me suena de los Simpsons, eso me suena de los Simpsons. Y ya fui leyendo y dije, pues sí, mira, la dimensión desconocida acá, la dimensión desconocida acá, y acá también, y acá también. Y ya uno de mis propósitos desde el año pasado, que no he logrado, es ver todas las películas y las historias, series que parodian en los episodios de La Casita del Horror. Digo, viene Crepúsculo por ahí, pero puedo brincarme esa Es que los Simpsons parodia. tienen tantas referencias que si no los viste en su momento, en el contexto en el que están transmitiéndose, Exacto. te pierdes como completamente Ujú. el sentido. Así es. Y bueno, pues ya quería terminar con una recomendación de los Simpsons. Ya la dije. Ya podemos irnos en paz. Ya. Voy a procurar una recomendación de los Simpsons en cada capítulo, siempre que se Bueno, pueda. otra caricatura también tenemos a Danny Phantom, también hacía posesiones Ah, sí, fantasmales y bueno, demoníacas no, pero fantasmales. Oigan, y Shaman King. Eso estaba pensando de Shaman King. También. Me suena. Shaman King, bueno, pues no eran demonios precisamente, pero Pero eran fantasmas, ¿no? O algo así. fantasmas, eran posesiones. Pues algo similar, entonces dejémoslo en el mismo contexto que Danny Phantom. Y pues bueno, creo que ya deberíamos dejarle aquí por el momento, antes de que se nos vaya de las manos. No queremos dividir en parte 1 y parte 2. Unas últimas palabras, Joseph. Pues nada, volver a agradecer a nuestros, creo que ahora sí ya son más de 100 escuchas, por otra emisión, por otro ratote en el que nos han aguantado nuevamente. Los esperamos en la siguiente transmisión y pues desearles una bonita noche, mañana, tarde, no sé dónde están escuchando. Y pues, adiós. Muy bien. Unas últimas palabras, Fer. Pues igual agradecer a todos nuestros escuchas, al Perny Crew que me extrañó la semana pasada por no haber estado, una disculpa. Y pues nada, un saludo a todos, que estén bien, que se cuiden, que se queden en casa y ya. No jueguen a la Ouija. Tampoco los limites. Si ellos quieren jugar, que jueguen. Bueno, jueguen a la Ouija, pero con protecciones. Ay, que por cierto, se me olvidó que iba a mencionar una película en la que el fantasma, el espíritu, la maldición se transmite por transmisión sexual. Ok, ya, eso suena interesante. Qué triste que también cuando dijo Fer usen protección pensé en anticonceptivos. No, pero te Cuando vas a la jugar a la Ouija. No,
No sabía que los condones también avientaban a los demonios. Dije, Bueno, les recordamos que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror. Y finalizamos este episodio con una frase del padre Gabriel Amort. El empeño principal del diablo es hacer que el hombre piense solo en las cosas de la tierra. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.